Para dar comienzo a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tus maravillas, por tu perdón, porque tú en tu perfección nos permites estar aquí presentes en este hermoso día. Padre eterno, te damos gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en tu casa para adorarte, glorificarte, bendecirte. Pero ahora te pedimos, Señor Dios, creador de los cielos, que tú, en conformidad a tu perfecta y agradable voluntad, nos hables, nos muestres lo que ya tú hablaste, que es la palabra tuya. Que tú nos ilumines el entendimiento en ella y que nos lleves a comprender tus verdades, para así rendir nuestra vida a ti, para que tú en tu perfecta plenitud seas viviendo, Señor, tu vida en nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias por todo. Amén. 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 Hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿cómo vencer el afán y la ansiedad? ¿De qué manera nosotros podemos vencer el afán y la ansiedad? Esto es un tema sumamente importante porque todo ser humano tiene afanes y todo ser humano atraviesa por momentos de ansiedad. Ningún ser humano puede decir que no, creyente o no creyente. Por más fe que tenga o por menos fe que tenga, cada ser humano atraviesa estas situaciones. Y yo le invito a que vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo versos del 25 al 34. Y vamos a profundizar un poco en los textos. Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Amén. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Acabamos de leer parte del Sermón del Monte. Jesucristo está enseñándole a la gente de qué manera el creyente o aquel que profesa ser creyente en Él o en Dios, que rinde su vida a Dios, debe de vivir la vida. Anteriormente, para comprender el mensaje per se, si leemos el contexto inmediato, Cristo comienza antes de ello a hablar acerca del amor al dinero. ¿Cuál debe de ser el enfoque de la vida de la persona? Y cómo el ser humano lamentablemente se enfoca y pone su ojo en las riquezas. Y da a entender Jesucristo aquí, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y ahí está dando a entender que dependiendo cuál sea el enfoque de la persona, va a manifestar sus acciones aquí en la tierra. Y aquí Jesús está dando a entender a los oyentes en el Sermón del Monte que si el enfoque de la persona son los bienes materiales y las riquezas económicas, su vida va a manifestarse de una manera errónea. Y luego de ello sigue en su mensaje que el hombre no puede servir a dos señores. O sirve o a Dios o a las riquezas. Dependiendo cuál sea el enfoque de la persona, va a poner en un lugar de prioridad aquello en lo cual se enfoca.
Y aquí Cristo está dándole a entender, para luego entrar, esto es una introducción para luego entrar en el mensaje per se, que si la persona se enfoca en las riquezas, va a ser del dinero las riquezas. Y la palabra dinero viene del griego mamón, que se le llama moneda. En aquel tiempo, los hombres se preocupaban por su dinero, que por agradar a Dios. Y luego de ello, Cristo entra en el mensaje, dando a entender, por eso os digo, por esta manera, por esta razón, es que vengo a decirles eso. En el verso 25, ya que había una subdivisión en las personas. Ahora, histórico y culturalmente, en aquellos tiempos, habían grandes preocupaciones por los bienes materiales, ya que la gente de escasos recursos vivían cerca del río Nilo. ¿Y qué sucedía? Cuando llovía, se inundaba la región y la gente de escasos recursos eran los que sufrían y perdían sus posesiones. Entonces, era notorio que este tipo de personas se preocupara por sus posesiones, porque por varios meses al año llovía bastante. Y cuando se desbordaba, ellos perdían todo lo que tenían, lo que les costó tanto trabajo adquirir. Y Cristo está dando a entender que no pongan el enfoque en lo material, que hay cosas mucho más importantes que lo material. Entonces, cuando la persona se enfoca en lo material, ahí es que vienen los afanes y la ansiedad. Y vamos a ver por qué Jesucristo introduce este mensaje, además de ello. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Verso 25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí viene una pregunta. La palabra no os afanéis, en el original griego, merimao, significa hacer una división en dos partes. El afán, por así decirlo, es algo que te distrae, es una ansiedad que te divide en varias partes. Cuando una persona tiene un pensamiento dividido, no tiene un enfoque correcto en la vida. Cuando una persona tiene un pensamiento dividido en sus problemáticas y en su vida diaria, no va a poder llevar a cabo su vida diaria en base al pensamiento del problema. Y Cristo está especificando aquí, al decir, no te afanes, es, ok, no permitas que tu pensamiento esté subdividido en la realidad y en la problemática que estás atravesando. Ese es el mensaje que Cristo está expresando. No te pongas ansioso por las cosas que estás atravesando. Y aquí viene el punto importante. Cristo hace una pregunta aquí. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí hace un paréntesis de importancia, porque este mensaje va dirigido tanto a hombres como a mujeres. Y voy a explicar esto. En ese tiempo, como dije anteriormente, histórico-cultural, en el enfoque histórico-cultural, la gente de escasos recursos vivían cerca del Nilo y cuando llovía, pues sucedía lo que sucedía y perdían sus posesiones. Pero el hombre tenía la tendencia de preocuparse más por lo económico, por la sustancia económica, el dinero. La ama de casa y la mujer tenía la tendencia a preocuparse porque no le faltara techo, vestido, comida. Tenía esa tendencia, esa inclinación. ¿Qué sucedía? Cuando en el hogar ambas parejas se encontraban en el núcleo, había ese pensamiento dividido por el enfoque en lo económico, surgían las rupturas. Entonces, Cristo está dándonos un mensaje a cada uno de nosotros. En cualquier área de nuestra vida, nosotros no podemos perder el enfoque, porque hay cosas que son mucho más importantes que la economía. ¿Cuáles son? Nuestra propia vida. Por eso Cristo rompe con una pregunta. Esos paradigmas, esos pensamientos, Él los rompe de raíz, dando a entender, ¿qué es más valioso? ¿Las posesiones o la persona? ¿Qué es más valioso? ¿Las necesidades o la persona? Claramente está que la persona es mucho más importante que las necesidades y que las posesiones. Por eso Cristo sigue diciendo en el verso 26, mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celeste las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas?
Los maestros en la antigüedad acostumbraban a usar figuras de la creación para atraer verdad. Cristo aquí utiliza una figura de la creación. Mira las aves del cielo. Ellas no trabajan, no recogen en graneros, y Dios las alimenta. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí Dios no está llamando a que seamos holgazanes. Aquí Dios no está llamando a la holganza. Es la realidad. Aquí Dios no está diciendo, no trabajes, no hagas nada, que todo va a caer del cielo. No. Está trayendo una ilustración para que entendamos el grado de importancia que somos para Dios. Si Dios pasa tiempo alimentando lo más mínimo en la creación, ¿cuánto más va a pasar tiempo alimentándote a ti, que eres lo máximo en la creación, el ser humano? Esto trae un paréntesis. Lo pone en una balanza. Cristo está haciendo una sesión de preguntas y respuestas para que la gente, los oyentes, comprendieran en ese tiempo cuán importantes ellos eran para Dios. Y para nosotros este mensaje cae. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Los bienes materiales, las posesiones o nosotros como personas? Cristo no murió por mis acciones, Cristo murió por mi persona. Y por consecuente mis acciones caen redimidas en base al sacrificio que Él hizo por mi persona. Jesús no murió en la cruz para proveer bienes materiales. Él proveyó para proveernos vida eterna. Y para que nosotros aquí en la tierra tengamos una vida ordenada, justa y piadosa como Él le agrada. Y por consecuente lo demás Él lo agrega. Entonces, estas preguntas que Cristo está estableciendo ponen esa balanza para que nosotros comprendamos el grado de importancia que tenemos para Dios. Si nosotros vemos la creación misma testifica que no le falta sustento. Yo no he visto todavía ningún animal que pase hambre. Es bien raro. Al menos que alguien venga y lo ponga en cautiverio. Mientras tanto, no. Mientras se encuentra en su hábitat, Dios siempre le provee alimento. Y si Dios le provee alimento a algo que es inferior a mí, porque Cristo no murió por los animales, ni por la otra creación. Él murió por el hombre, por el ser humano. Él vino y descendió por nosotros. Si Dios pasa tiempo alimentando y proveyendo a la creación, ¿cuánto más va a pasar tiempo alimentándome y proveyéndome como ser humano y como hijo suyo? Esto es para que nosotros comprendamos la importancia que somos para Él. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas? La pregunta se contesta sola. Valemos mucho más que cualquier ave. Y Dios, si pasa tiempo sustentándola a ella, va a pasar tiempo sustentándonos a nosotros también. Por eso sigue diciendo el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta es clave. La palabra estatura en el griego angelical emplea dos cosas. Uno, altura. Dos, añadir tiempo a tu vida. Las dos palabras caen. Los dos derivados caen en la palabra. Mejor dicho, ¿qué ser humano puede añadir 45 centímetros a su estatura? Ninguno. Ahora, ¿cuál ser humano tiene la capacidad de poder añadirse más años de vida? Tampoco. Entonces, el mensaje que Dios nos está estableciendo aquí es este. Lo que Dios dictaminó, ningún hombre lo puede cambiar. Entonces, si Dios estableció que alimenta la creación y que nosotros valemos mucho más que todos los animales y todo lo creado, y nos va a sustentar, Él ha establecido que así va a ser, así va a suceder. ¿Por qué? Porque Él no miente. Por más que usted y yo nos preocupemos en tratar de añadir años a nuestra vida o estatura a lo que ya tenemos, eso va a ser imposible. Lo que ya Dios estableció para cada uno de nosotros, lo dejó en un parámetro y se encuentra en la Escritura. Ya Él estableció, prometió, cumplió y tenemos que caminar en base a eso, en lo que aquí dice. ¿Y por qué afanarnos? ¿Por qué entonces preocuparnos
por aquello que necesitamos si Dios ha prometido proveernos. Dios ha prometido darnos el sustento necesario. El desenfoque que el ser humano tiene lo lleva a vivir como vive, lamentablemente. Cuando un creyente se desenfoca de la verdad bíblica de quién es Dios y lo que Él ha prometido, va a vivir erróneamente. Y va a vivir enfocado en los bienes materiales y va a ser imposible para alcanzar los bienes materiales, sin percatarse que puede vivir una vida desagradable a Dios, rompiendo sus órdenes y sus leyes. Gente que es capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar algún bien económico o material, es capaz de romper hasta la ley divina. Eso pasa cuando hay un desenfoque, cuando hay un desenfoque divino, fuera de lo que aquí dice. Y aquí especifica claramente el verso. Por más que usted y yo nos afanemos, según el verso 27, lo que Dios estableció, nada ni nadie lo puede cambiar. Nada ni nadie. Solamente Él y Él ya lo dejó establecido. Entonces, ¿por qué enfocarnos en nuestras problemáticas si ya Dios tiene el control? Si Dios tiene todo bajo su control. Lamentablemente hay un pensamiento teológico que se llama el deísmo. Eso es una mentira diabólica y lo voy a explicar. El deísmo cree que Dios creó todo, se alejó para que la misma creación se sostenga en sus propias leyes. Mejor dicho, que les vaya como pueda. Eso es mentira, antibíblico totalmente. Todo lo que Dios creó bajo el mismo poder creativo lo sostiene bajo el mismo poder de preservación. Él creó, pero Él también preserva la creación. Él la cuida, la establece y tiene un orden. El planeta gira porque Él hace que gire, porque Él lo sostiene. Llueve porque Él hace que llueve, Él sostiene. Todo en la creación se mueve bajo su soberanía y bajo su cuidado. Y si todo en la creación se mueve bajo su soberanía y bajo su cuidado, ¿cuánto más mi vida? Como creyente en Él. Entonces, ¿por qué tener un pensamiento dividido en las problemáticas que atravesamos si Él tiene control absoluto de todo? Él tiene control de todas las cosas. Lo veamos o no lo veamos, creamos o no creamos, lo tiene. No depende de lo que yo vea ni de lo que crea, depende de su poder soberano, depende de Él mismo. Sigue diciendo el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Punto importante, en Israel había un lirio que se llamaba el Eliab. Ese lirio tiene un color sumamente brillante que solamente se da en esa región. Judá y todas esas regiones se da ese lirio específicamente. Es un lirio púrpura, sumamente brillante, y es un lirio blanco, sumamente brillante. Esos dos colores. Y es en esa región que solamente crece. Cristo está utilizando la misma creación para dar a entender. Miren la hermosura de los lirios. Era un lirio bastante costoso, que solamente crecía una vez al año. Y en esa región específicamente, como dije. Miren la belleza, el color brillante. Con todo que esos lirios son hermosos, el crecimiento y el sustento de ellos no depende de ellos mismos. Depende del Creador. Cristo está utilizando la creación para dar a entender cómo Dios la sostiene, para que el oyente en ese tiempo confiara plenamente en el Padre. Si Dios vistió lo más mínimo, ¿cuánto más va a vestirme a mí? Esto nos lleva a nosotros al panorama de Génesis capítulo 3, cuando el hombre trata de vestirse él mismo después de que pecó. Se puso delantales de hoja de higuera, de higo. Pero Dios dijo, no, yo te voy a vestir. Y lo vistió con pieles. Qué interesante ver esto. El hombre cae, desobedece a Dios, peca, rompe el mandato divino, viola las leyes que Dios estableció, y con todo eso Dios en su gracia lo viste. Dios en su misericordia le provee. Amados, hay tanta evidencia histórica, bíblica, de cómo Dios
se ha manifestado y le ha brindado su bondad al hombre, que no podemos negar que Él sustenta al hombre, que Él nos sustenta. Y Cristo está aquí especificando con los lirios del campo. Son hermosos, pero ellos no se vistieron por sí solos, los vistió Dios. Entonces, ¿por qué te preocupas por el vestido? Si Dios vistió a esas flores, Dios te va a vestir a ti también. Dios te va a proveer para que tengas lo necesario. Y como dije anteriormente, el hombre se preocupaba por el ambiente económico, el dinero. La mujer en esos tiempos se preocupaba. Techo, comida y vestimenta. Este mensaje va para ambos. En todas las esferas de nuestras necesidades, Dios tiene el control. Y Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Si seguimos leyendo, verso 29, dice: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón se vistió. Mejor dicho, él no se vistió a sí mismo. Él no se puso lo que él tenía. A él se lo dieron. Cristo está dando a entender uno de los hombres, de los reyes más ricos de la tierra. Mejor dicho, él fue el más rico de la tierra, Salomón. El rey Salomón, no ha habido ni habrá hombre con más posesiones económicas que él. Salomón fue un hombre vestido de gloria ante los ojos del hombre, donde los demás reinos venían a escuchar su sabiduría y a ver la grandeza de todo lo que él había construido y hecho en el imperio. Era un hombre sumamente reconocido y un hombre respetado. Tenía una sabiduría dada por Dios para poder establecer todo lo que estableció. Y aquí Dios mismo, Cristo Jesús, está usando a ese rey, un hombre respetado por la nación israelita. Recordemos que aquí le está hablando de israelitas, aquí no hay gentiles, aquí son israelitas, son judíos. Un hombre respetado en la historia, hijo de David, de la descendencia del linaje del rey David, y todo lo que hizo, le está dando a entender a ellos: miren a Salomón y toda su gloria. Él no se vistió él solo, a él lo vistieron. Mejor dicho, toda la provisión que él tenía no provenía de él ni de su sabiduría, provenía de Dios. Primero es una comparación con la creación. Las aves del cielo, los animales del campo, miren los lirios. Ahora, los lirios están vestidos por Dios. Salomón con toda su gloria no se vistió él tampoco. Lo vistió Dios, al igual como vistió ese lirio. Dando a entender que toda provisión y todo bien divino proviene de Él. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos si Dios tiene cuidado? Lamentablemente, muchos creyentes piensan que el cuidado divino está condicionado a mi actitud, a cómo yo viva. ¿Sabía que no? El cuidado divino y la provisión divina está condicionada a su misericordia y su gracia. Porque ningún ser humano merece nada. Lo que merece es la muerte, la condenación por su pecado. Todo lo que el hombre recibe es por gracia, por misericordia, por bondad absoluta. Así que no depende de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, de su gracia perfecta para con nosotros. Eso es para que comprendamos que nosotros, aunque no somos merecedores de nada, Él en su amor nos da todo. Abundantes riquezas espirituales recibimos en Cristo Jesús. Mucho más que las económicas. Las espirituales valen mucho más que las económicas. La economía es importante, sí. Aquí no estoy hablando que no paguemos. Hay que pagar renta, hay que pagar agua, hay que pagar luz. Hay que cumplir nuestras responsabilidades. Eso es ser un holgazán y es incorrecto. Eso es ser una persona perezosa y eso es antibíblico. No. Tenemos nuestras responsabilidades y las tenemos que llevar a cabo. Eso es parte de la santidad. Es parte de la santidad bíblica. Pero no me puedo dejar dominar por ello. Tengo que cumplir mis responsabilidades, pero no puedo dejarme dominar por la preocupación de las responsabilidades. Tengo que confiar en Dios, que es el que me provee para yo poder cumplir mis responsabilidades.
Aquí tiene que ver mucho el enfoque, dónde está la inclinación del corazón del creyente. Por eso anteriormente especifica, no podemos servir a dos señores. Dependiendo de donde esté tu corazón va a estar tu tesoro, donde esté el enfoque va a estar tu vida, en las riquezas o en Dios. Y ahí es que entra todo el mensaje. Ni aun Salomón se vistió con toda su gloria. Todo lo que Salomón obtuvo, lo obtuvo por Dios, no por él. Entonces, esto nos da a demostrar a nosotros, ¿Salomón era más importante que cualquier otro ser humano? No. Salomón era otro ser humano pecador, imperfecto, rebelde, igual que cualquier otro. Significa que si Dios vistió a Salomón, el cual cometió errores igual que cualquier otro ser humano, que al final de su reinado y al final de su vida se casó con una reina de Etiopía, la cual lo llevó a él a la idolatría y a la nación, y Dios en su gracia como quiera tuvo misericordia y lo siguió bendiciendo, ¿cuánto más a nosotros? No hay diferencia alguna, ningún ser humano es más importante que otro. Si Dios bendijo a Salomón, lo vistió y le proveyó, también a nosotros. Esto es para que confiemos y tengamos un enfoque correcto. Verso 30 al 32, seguimos leyendo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Esto es tan interesante, esta parte específicamente. Aquí vemos desde un principio cómo Dios empieza a hablar de todas las etapas creativas. Animales del campo, aves del cielo, el lirio del campo, Salomón. Y ahora viene con lo más mínimo de la creación e insignificante. Aquí Cristo está proyectando, si Dios pasó tiempo vistiendo, dándole color, dándole forma y espacio a lo más insignificante de la creación, ¿cuánto más a ustedes? Si Dios pasó tiempo, dedicación, creando, pensando en su sabiduría perfecta, cómo iba a crecer esa hierba, de qué color, textura, aroma iba a ser, la vistió, la formó y le provee su propia retroalimentación, ¿cuánto más a nosotros? Si Dios pasa el tiempo adecuado vistiendo y proveyéndole lo mínimo, también a nosotros, el cual murió por nosotros en la cruz, que somos lo más importante para Él. Esto nos lleva a nosotros a enfocarnos correctamente, mucho más allá en mis necesidades, en nuestras necesidades, o en nuestra provisión futura, en Él, específicamente. La hierba del campo. Y aquí es un punto bien importante. La palabra griega está aludiendo con este texto específicamente cómo la ansiedad del hombre demuestra desconfianza en el Padre. Cuando usted y yo estamos ansiosos, afanados por nuestras necesidades, estamos demostrándole a Dios desconfianza. No estamos confiando en Él. Y Dios desea que cada creyente en Cristo confíe plenamente en Él. Ya lo hemos dicho en otra ocasión. La palabra fe, en el original griego pistis, significa confianza plena en sus promesas y sometimiento absoluto a sus órdenes. Eso es fe. Entonces, si yo no confío en lo que Dios prometió, mucho menos estoy confiando en quien lo prometió, que es Él. Si el creyente se enfoca en sus problemáticas, en sus necesidades, antes que en Él, entonces no está confiando en Él. ¿Qué fe tiene? Ninguna. Por eso sigue Cristo hablándole a los creyentes y a la audiencia en ese tiempo. Si Dios pasó tiempo vistiendo a la hierba del campo, ¿cuánto más a vosotros? Por eso sigue el verso 31. No se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No se afanen, no permitan que el pensamiento esté dividido en las problemáticas, porque si Dios pasa tiempo vistiendo lo más mínimo, proveyéndole a lo más mínimo de la creación, también a ustedes.
Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentil, la gente piensa por su mala información bíblica que habla de la gente del occidente que somos nosotros. No, el gentil, bíblicamente, en el contexto original griego, significa paganos. Aquellos que no viven rendidos ni creyendo en Dios. Aquí Cristo está proyectando, los que no creen en Dios y viven una vida desorganizada, están enfocados en sus propias necesidades antes que Dios. Tienen un enfoque en las riquezas de este mundo. Tienen un enfoque incorrecto en su propia autosatisfacción y sentido de engrandecimiento. Una avaricia plena que nunca se sacia. Porque el hombre que adquiere riquezas, con esas mismas riquezas, busca hacer más riquezas. Y nunca se sacia. Pero aquel que confía en Dios se sacia plenamente, que no necesita otra cosa. Y glorifica al Padre por lo que tiene, y camina con lo que tiene, y sabe trabajar con lo que tiene. Amén. Lamentablemente el concepto humanista, satánico, por así decirlo, que es la realidad, proyecta que tales creyentes son conformistas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es real. El que verdaderamente camina en fe, glorifica a Dios por lo que tiene y está satisfecho en Dios por quien es Él. Porque se siente y vive plenamente identificado con Cristo y no necesita más nada. La verdadera espiritualidad y la verdadera satisfacción no se encuentra en ningún bien material, se encuentra en Jesús. Por eso Cristo sigue diciendo, aquellos que viven de una manera desorganizada y no creen en Dios, buscan todas estas cosas y nunca se van a saciar, porque su enfoque está en mamón, el dinero, la economía, lo que pueden adquirir para vivir cómodamente, un confort. Pero aquí Cristo entra y da un giro de 360 grados en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Aquí Cristo está proyectando la imagen del hombre con un nuevo corazón, una persona con un enfoque correcto, una persona con una dedicación como Dios desea, justa, piadosa, santa, transparente. Un corazón que verdaderamente quiere amar a Dios por sobre todas las cosas. Este tipo de persona creyente es aquel que pone el reino de Dios y su justicia antes que las bendiciones temporales de esta tierra. Y esto es lo que vamos a tocar aquí, es vital. El reino de Dios está hablando su orden, todo lo que Él ha establecido, su soberanía y su grandeza. Mejor dicho, busca primeramente lo que Dios ha establecido, su orden, su grandeza y su justicia. Y la palabra justicia significa rectitud, vivir de una manera correcta aquí en la tierra. Y todas las cosas van a ser añadidas. Si te preocupas por los bienes materiales, no vas a vivir de una manera como Dios desea. Porque el pensamiento va a estar dividido, no en lo que Dios desea que se haga, sino en buscar una satisfacción personal. Y haciendo un paréntesis, ejemplo tenemos con grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia. Pablo, hombre pudiente, antes de ser creyente en Cristo, ciudadano del gobierno romano, tenía bienes materiales, sí, posición religiosa, la más alta, posición gubernamental, respetado. Pero sin embargo, él estando preso en la cárcel de la corte para ser juzgado, le escribe a la iglesia de Filipos: todo lo tengo por basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y la palabra basura significa estiércol, piezas de desecho. Todo lo tengo por estiércol, no vale nada. Lo único que vale para mí es conocer a Cristo.
Y en ese mismo capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo está diciendo, en todo he sido entrenado, teniendo como no teniendo, viviendo en abundancia como pasando necesidad, con el estómago lleno como con el estómago vacío, en sanidad y en enfermedad, en naufragios como en libertad. En todo he sido entrenado, pero en todo lo doy gracias a Dios. Eso es un enfoque correcto. Pablo dejó lo material a un lado y se enfocó en la soberana vocación que es Cristo Jesús. ¿Dónde está el enfoque del creyente? ¿En lo material o en aquel que provee lo material? Esto lo he dicho en otras ocasiones. No es lo mismo buscar aquel que da el beneficio que buscar el beneficio. Cuando el creyente se enfoca en la persona de Cristo, va a recibir beneficios sin número, porque va a estar satisfecho, pleno, identificado totalmente con Él. Va a gozar de toda la plenitud del Padre en la vida de Él. Pero cuando el creyente se enfoca en sus bienes materiales, se desenfoca de la verdad del Evangelio. Y por consecuente va a vivir una vida vacía, tratando de buscar satisfacer su corazón. La satisfacción del ser humano es Cristo Jesús. En la plenitud del Espíritu, una vida rendida. Fuera de ahí no hay nada. Cristo está aquí enfocándonos a nosotros. Busquen primeramente la soberanía de Dios y su rectitud aquí en la tierra. Vivir de una manera organizada. Y todas estas cosas van a ser añadidas. La palabra añadida alude en el original griego un imán. Y esto es muy importante. Cuando se pone científicamente un imán y un artefacto metálico, el imán no es atraído por el metal es atraído por el imán. Entonces, aquí Cristo nos está dando a entender, está proyectando la idea que las bendiciones terrenales van a venir solas a nosotros, así como el metal llega solo al imán. Nosotros no tenemos que ir en búsqueda de eso. Dios, en su soberanía y su gracia, va a traerlas a nosotros. ¿De qué manera? Sencillo, volviendo para atrás. Así como Dios le ha provisto, no es que le proveerá, ya le ha provisto alimento a las aves del cielo, ya le ha provisto alimento a los animales del campo, ya le ha provisto lluvia y sereno para las flores y la hierba del campo, ya tiene provisto para nosotros toda bendición material. Eso, lo que te dicen Dios te proveerá, incorrecto. Ya Dios proveyó. Ya Dios tiene nuestra provisión hecha. Lo que sucede es que tenemos que enfocarnos correctamente en el reino de Dios, en su justicia, vivir correctamente como Dios desea en una vida rendida. Y Él mismo nos va a llevar a donde tiene que llevarnos. Y esas bendiciones temporales van a venir para con nosotros, materiales. Porque la verdadera bendición que todo creyente participa es en su posición con Cristo Jesús. Efesios 1:3 le especifica claramente. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Significa que mi identificación está con Él. Y todo lo que yo recibo, lo recibo en Él. Bendiciones espirituales. Las económicas, las materiales, Él ya las tiene y vienen solas. ¿Qué yo tengo que hacer? Mantenerme enfocado en Él. Debemos mantener un enfoque correcto en Él. Y esto nos lleva a nosotros a comprender esto. ¿Qué garantía yo tengo de que Dios va a prometer? Que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido para con nosotros. Sencillo, su propia justicia. De que Él es justo, no miente y todo lo que promete lo cumple. Y todo lo que Él ya habló en su palabra lo lleva a cabo. Significa que si Dios ha pasado tiempo proveyéndole a todo en la creación, ya tiene provisto para nosotros todo lo que necesitamos. Techo, comida, vestimenta, trabajo, economía. La tiene. Pero el enfoque no puede ser eso. El enfoque tiene que ser Él, viviendo para Él en conformidad a su palabra. Y Él, en su justicia, en su verdad, porque Él es verdad y no miente, provee. Esa es la garantía. La garantía es Cristo y la verdad que Él es. Él no es injusto, Él es justo.
Si Él rompe una de sus promesas, entonces no vale la pena creer en Él. Pero como Él no rompe, ni romperá, ni ha roto ninguna promesa, vale la pena confiar en Él. Vale la pena. Por eso sigue diciendo el verso 34 y culminamos con los principios de aplicación. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Porque el día de mañana, mejor dicho, no se preocupen por el futuro tratando de cambiar su curso. Cada día tiene su propia manera de tratarlo. El ser humano hace proyecciones para el mañana, tratando de cambiar el mañana. Aquí Cristo nos está diciendo, vive el presente. Vive cada día. Porque cada día tiene una manera diferente de tratar. Cada día tiene sus propias problemáticas. Cada día tiene sus propias necesidades. La necesidad de hoy no va a ser igual que la de mañana, ni la de mañana igual que la de hoy. Entonces, aquí Cristo nos está enfocando, vive tiempo, en tiempo adecuadamente, con calma, enfocándote en Dios. Y preocúpate por lo que Dios desea que tú hagas en este día, y Él se va a preocupar por añadirte lo que tú necesitas en este día. No podemos cambiar el curso de la historia, porque ya Dios tiene nuestra historia grabada. Él es el soberano, no somos nosotros. El soberano es Él. Quien manda es Él. Nosotros podemos tomar decisiones. Sí. Podemos ejecutar acciones. Sí. Pero no fuera de su soberanía. No fuera de su voluntad. Tiene que estar a la par, acorde con Él y con quien es Él y con lo que Él desea que sea. Quiero tocar los principios de aplicación en base a la pregunta temática. ¿Cómo vencer el afán y la ansiedad? ¿De qué manera? Ya vimos paso a paso lo que especifica la Escritura, lo que Cristo quiere proyectar, pero ¿de qué manera? Vamos a tocar tres principios de aplicación. Primer principio de aplicación, reconociendo su control y su cuidado creativo. Si yo no reconozco el control divino en todo lo establecido y el cuidado que Él tiene para con la creación, nunca voy a poder vencer el afán y la ansiedad. De ninguna manera. Lo que Él creó, bajo su mismo principio, lo sostiene. Si Dios pasó tiempo creando las cosas, va a pasar el mismo tiempo sosteniendo lo que creó. Y eso debe de darnos a nosotros una confianza plena en su grandeza absoluta, para que nosotros no nos desenfoquemos de Él y quién es Él por los bienes materiales, lo cual causa afán y ansiedad y nos lleva a nosotros a vivir una vida dividida en dos partes. Y cuando una persona tiene un pensamiento dividido, que lo dije anteriormente, no va a poder ejecutar correctamente sus acciones aquí en la tierra. No va a poder llevar correctamente sus responsabilidades aquí en la tierra. Lo va a hacer todo erróneo, porque no tiene un norte fijo. No sabe, no entiende ni ve lo que tiene que hacer, porque está dividido su pensamiento. Entonces, para que el pensamiento no esté dividido en la persona, debe de tener un reconocimiento en el control soberano de Dios y en su cuidado para la creación. Ahora, la dedicación de Dios en cuidar su creación demuestra su dedicación de cuidar a sus hijos. Si Dios, como dijimos anteriormente en base a lo que Cristo proyectó, cuida la creación, lo más mínimo de la creación, también va a cuidar de cada uno de nosotros. Hay algo que en la teología se llama la gracia común. El sol sale para el bueno como para el malo. El agua la puede tomar el bueno como el malo. El alimento, el bueno como el malo. Interesante. ¿Pero por qué? Porque valemos para Dios. En su gracia, en su misericordia y en su bondad, tiene ya provisto lo que cada ser humano necesita, sea o no sea creyente. Y aquí Cristo está estableciendo claramente, todo está provisto para el ser humano, pero tú, que eres creyente en Cristo, no cometas el error que el impío. El impío se enfoca en sus bienes materiales. No,
Tú que eres creyente, enfócate en Dios y Dios va a darte tus bienes materiales. Reconociendo su control y su soberanía y el cuidado que Él tiene. Eso me va a ayudar a mí a vencer el afán y la ansiedad, porque voy a estar confiando en Él. Otro punto importante, segundo principio de aplicación: confiando plenamente en sus promesas. Creyente que no confía en sus promesas plenamente nunca va a vivir correctamente. Va a vivir con un pensamiento dividido porque no tiene un enfoque correcto. Ahora, ¿cómo yo y usted como creyentes en Cristo podemos confiar plenamente en sus promesas? Primero, enfocándonos en su palabra. Toda promesa se encuentra aquí, en la Escritura, no fuera de ella. Las promesas de Dios no son dadas verbalmente a través de otro ser humano. Las promesas de Dios ya han sido establecidas en el medio perfecto, que es la Escritura. Ahora, para que usted y yo descansemos en su soberanía, confiemos en su perfección y que Él todo lo que promete lo cumple, debemos de pasar tiempo en la Escritura. Creyente que no pasa tiempo en la palabra de Dios va a ser creyente ansioso, afanado, que va a estar pendiente y enfocado en todas sus necesidades y no en la voluntad de Dios. Va a estar dividido. Es necesario que todo creyente en Cristo Jesús pase tiempo en lo que dice la Escritura, estudiándolo adecuadamente y creyendo lo que Él dice. Y eso es lo que va a llevar al creyente a reposar en sus promesas y a experimentar ese reposo perfecto, ese descanso del alma, ese cuidado divino para con Él. Otro punto importante: confiando plenamente en sus promesas, manifestadas en su palabra, pero de la misma manera manifestadas en su creación. La creación es la máxima evidencia de que Dios cuida de lo que Él creó. Entonces, si Dios cuida de lo que Él creó y Él ha prometido proveer para cada uno de nosotros en conformidad de su palabra, ¿por qué no reposar y descansar en Él? ¿Por qué no mantener nuestro enfoque en todo lo que Él ha dicho y en todo lo que Él ha hecho? Miren, no hay máxima promesa cumplida por Dios que su sacrificio en la cruz. Desde el momento que el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios dio promesa de redención. Y cientos y cientos y cientos de años pasaron, miles, hasta que vino el cumplimiento del tiempo y cumplió su promesa. Toda promesa se encierra en la vida, persona y obra de Cristo Jesús. Esa es la máxima expresión del cumplimiento de las promesas divinas, Jesucristo. Entonces, ¿por qué no creer en todo lo que Él ha prometido? De que lo va a cumplir tal como lo prometió, lo va a hacer. Y cuando confiamos plenamente en ello, vamos a vivir de una manera diferente, sin afán y sin ansiedad. Tercer principio que quiero tocar y culminamos: manteniendo un enfoque correcto. ¿Cómo yo puedo mantener un enfoque correcto? Enfatizados en la palabra, como bien dijimos, sí, pero no siguiendo la corriente del mundo y su amor a lo material. El mundo te enseña que eres un inepto y que eres una persona no exitosa si no tienes bienes materiales. ¿Sabías que eso es mentira? Hoy en día tienen la proyección del éxito en base a la economía y los bienes materiales. Si no tienes un auto de tal marca, de tal precio, una casa de tanto tamaño o de tal precio en tal área, y si no tienes tanto dinero en el banco y una proyección ante la sociedad, no eres exitoso. ¿Sabía que eso es un pensamiento totalmente diabólico? Sí. Antibíblico, sí. La vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Lucas capítulo 12. Cristo lo mismo lo especificó. No consiste de los bienes que posee. Eso no es éxito. Eso es una proyección errada de un éxito. Eso es ficticio. No es verdad. No es verdad. Y el mundo quiere proyectar esa imagen para que la persona sea esclava de esa imagen. Lamentablemente muchos creyentes han caído y son esclavos del qué dirán.
del qué dirán. No podemos ser víctimas de eso, porque eso es caer en la corriente del mundo. Y quien maneja la corriente del mundo es Satanás. Eso es ser preso, no ser libre. No podemos ser víctimas de ello. Y cuando nosotros como creyentes nos enfocamos más en lo que el mundo dice y en lo que la moda establece, antes que a Dios, estoy cayendo no solamente en un estado de idolatría, pero estoy siendo víctima y esclavizado por un sistema erróneo. Dios no esclaviza, Dios liberta. Dios no te impone cargas, Dios las quita. Dios no quiere que vivamos de apariencia, Dios quiere que vivamos de verdad. Son dos cosas muy diferentes. Y el mundo y sus deseos proyectan, pero eso es pasajero. Cristo y su voluntad es la verdad y la eterna. Manteniendo un enfoque correcto, no siguiendo la corriente del mundo y su amor a lo material. Segundo punto de este principio, buscando el dominio divino y su rectitud en la vida personal. Mejor dicho, ¿cómo yo puedo mantener un enfoque correcto? Rindiendo mi vida a la soberanía de Dios, para que Cristo sea tomando el dominio de mi vida a través del Espíritu de Dios en conformidad de su palabra. Es el Espíritu de Dios, la persona divina, que nos enfoca a nosotros en la verdadera voluntad del Padre en conformidad al escrito para vivir adecuadamente. ¿Qué Dios desea? Que rindamos nuestra vida a su poder. Que reconozcamos que el dominio, el control le pertenece a Él y cedamos nuestro espacio a ese dominio y ese control. Y entonces nuestra vida va a manifestarse en esta tierra de una manera justa. Eso es mantener un enfoque correcto. Eso es una negación plena al yo. Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos. El evangelio de hoy se proyecta de una manera bien errada y antibíblica. Es que tú naciste para ser exitoso, próspero, millonario. ¿Quién dijo eso? Eso es una herejía, es mentira. Usted y yo nacimos, ¿sabe para qué? Para glorificar a Dios, amén, amarle y servirle en una vida rendida plenamente. Ese es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo así lo hizo. Y si Jesucristo así lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Tengo que hacerlo también, y usted, como creyentes en Jesús. Vivir como Él vivió. Eso es un enfoque correcto. Y ¿sabe algo? Hay galardones. Porque Dios lo ha prometido. Que aquel que rinde su vida y se sujeta a su soberanía y vive en conformidad a su palabra, aunque no tenga riquezas en esta tierra, va a tener mucho más riqueza en el reino celestial. Grandezas inigualables en el reino celeste. El desenfoque lleva a la gente a establecer, a tener una imagen de lo celestial con lo terrenal. Créame, mi amado, que lo celestial no se compara aquí. Para nada. Es mucho más sobreabundante en riqueza, en estado, en perfección. Aquí, nada hay. No podemos hacer una comparación de lo terrenal con lo celestial. Buscando el dominio divino y su rectitud en nuestra vida, reconociendo que todo lo necesario Él lo añade. Ya Él tiene toda nuestra provisión al alcance. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir rendidos, sometiéndonos a lo que nos dice la Biblia, y Dios tiene todo provisto. Voy a poner un ejemplo. Lamentablemente la gente piensa con este texto, no, Dios te va a añadir todo, quédate en tu casa, no trabajes, que Dios te va a bendecir. Mentira, antibíblico totalmente. El que no trabaje, que no coma. Eso lo especifica la Escritura. Hay que trabajar, y a través del trabajo Dios añade. Pablo mismo le especificó a Timoteo en su carta, para que se la proyectara en la iglesia. El que no sostiene su casa es porque un incrédulo, que trabaje. Entonces, ¿cómo yo voy a adquirir lo que ya Dios proveyó? Moviéndome en lo que Él ordenó. Trabaja, ejecuta correctamente las acciones, rinde tu vida al poder del Espíritu Santo, y Él va a seguir añadiéndote todo lo necesario y te va a enseñar a capacitar, a administrar todo lo que Él ya te ha provisto.
reconociendo que todo lo necesario Él ya lo tiene. Y último punto del principio 3 de mantener un enfoque correcto, permitiendo que Dios nos guíe con su palabra en todos los asuntos de la vida. Mi amado hermano y hermana, todo lo que usted y yo necesitamos se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Esto debe de ser nuestro molde, nuestro guía, lo que nos diga a nosotros cómo vivir, de qué manera. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es la realidad del asunto. ¿Cómo podemos vencer el afán y la ansiedad? Reconociendo su control y su poder. De que todo lo que Él ha hecho lo sostiene. Y de la misma manera lo va a hacer con nosotros. Confiando plenamente en sus promesas establecidas en su palabra. Rindiendo nuestra vida a ello. Y manteniendo un enfoque correcto. Viviendo como Cristo Jesús vivió. Y rindiendo nuestra vida al soberano control y dominio del Espíritu Santo, para que de esa manera Cristo sea proyectando su vida en nosotros. Todo ya Él lo tiene provisto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener el enfoque correcto. Culminamos. ¿Qué es más importante en tu vida personal? ¿La economía o la voluntad de Dios? ¿El qué dirán? ¿La imagen? ¿O lo que Dios quiere? Tenemos que proyectar correctamente nuestra vida para vivir correctamente la vida. Y ya Dios dejó todo lo necesario en su palabra. No permita que el afán, la ansiedad, en base a las necesidades materiales, inunden su vida a tal grado que dividan su pensamiento para que no pueda glorificar a Dios con su mente, palabras y acciones aquí en la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu perdón. Te agradecemos por darnos la oportunidad de vivir para ti. Te pedimos, Dios Santo Eterno, que nos ayudes a vivir en conformidad a tu palabra, reconociendo que tú tienes control absoluto de todo y para con todo. Que nos ayudes, Padre Eterno, a vivir bajo todos los principios que tú has establecido en tu palabra, en ese reconocimiento pleno de tu soberanía perfecta y confiando plenamente en ello. ¿Por qué? Porque si no confiamos en ti y en lo que tú has establecido en tu palabra, de nada nos va a seguir. Te pedimos, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a confiar plenamente en todo lo que tú has establecido, en lo que has establecido en tu medio escrito, que es la Biblia, en la palabra tuya, y que nos lleves, Señor, a creer fielmente en que si tú has sostenido toda la creación, eres capaz de sostener a cada uno de nosotros, para que el afán y la ansiedad no inunden nuestra mente y nuestro corazón, y así dividan nuestra vida en pedazos. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a mantener ese enfoque correcto en ti y en lo que dice tu palabra, para vivir correctamente en conformidad a lo que dice tu palabra. No siguiendo la corriente materialista y diabólica de este mundo. Al contrario, siguiendo todo bien espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. Porque es mucho más abundante lo que recibimos en ti y lo que recibiremos en tu gloria perfecta y eterna, que lo que podemos experimentar aquí en la tierra, que es pasajero y momentáneo. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a vivir bajo tu dominio y tu control, para que nuestra vida en esta tierra sea una vida recta, que proyecte la vida de Cristo. Te pido, Padre eterno, que nos ayudes en el nombre de Jesús a reconocer que todo lo que necesitamos se encuentra en ti, en una identificación perfecta en todo lo que tú eres, y que todo bien material tú lo añades para con nosotros en base a una vida organizada en tu palabra, sometiéndonos a ella en humildad y en control y dominio propio a ti. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que permitas, que nos ayudes a que nosotros podamos permitir que tú nos guíes en tu palabra para poder reposar perfectamente en todo bien divino y no ser víctimas, Padre eterno, del afán y la ansiedad. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Amén.